Bueno, la idea es en este segundo tramo darle el lugar a Silvana Villarroel para que nos cuente un poco de arquitectura de datos y tech stack actuales, ¿sí? Silvana es arquitecta en Ingenia, analista de sistemas de información de la UTN, y tiene más de 20 años trabajando un poco en consultorías y desarrollo de ciclo de vida del software. Así que la idea es que nos cuente un poco cómo es cómo son estas nuevas arquitecturas de datos y tendencias actuales. ¿Estás por ahí, Silvana? Sí, ya te veo. Sí, no puedo activar la cámara. Me dice que no se puede iniciar el video. Ouch. Podés compartir pantalla, mientras tanto ahí vemos cómo lo solucionamos. Ok, tampoco. Me dice host disabled participant screen sharing. Estoy deshabilitado para compartir. Ahí en un segundito lo hacemos. Ok, bueno, mientras tanto voy saludando. Buenas tardes a todos. Quiero, darles las gracias primeramente al Departamento de Informática del Hospital Italiano por este evento que ha organizado y por darnos la posibilidad, digamos, de poder participar y sobre todo tener este espacio que es para el intercambio de conocimientos y experiencias. Como Ahí me podrías. acaban, están presentes, ¿se puedo compartir? A ver. A ver, prueba. Me dice que sí. Ujú. A ver, creo que es este, ¿sí? Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, ¿se ve bien? A ver. Sí, sí, Perfecto. perfecto. Si querés prender la cámara también ya lo deberías tener disponible. Ok, un momento. Estoy aquí, estoy, estoy buscando para encender la cámara que se me perdió, como se me hizo chiquita la... Si no, no hay problema, no te preocupes. no tenía problema de encenderla, pero aquí estamos. Bien, aquí estoy. Buenas tardes, otra vez. Como me presento Fernando, mi nombre es Silvana. Soy egresada de la UTN como analista de sistemas de información y estoy muy contenta de poder participar en este evento. Tengo una amplia experiencia en lo que es el rubro informático, me he desempeñado en distintos proyectos por más de 20 años, donde pude desempeñar el rol de analista de gestión de proyectos, liderando proyectos. También pude desempeñarme como líder de producto en grandes productos relacionados a lo que es telefonía pública, por un lado, luego trabajando en un software para lo que es la medición de energía inteligente, encargándome ahí como DBA, administradora de la base de datos, del sistema centralizador de todas las mediciones de energía que iban llegando, digamos, a la organización. También me he desempeñado como arquitecta de software, arquitecta de datos en grandes proyectos, y actualmente me encuentro trabajando en Ingenia como Enterprise Architect y Data Architect también. Hoy vamos a tratar de ir lo más rápido posible, pero vamos a un muy alto nivel, tratar de abordar el tema de la arquitectura de datos, ¿no? Y un poco lo que son las tecnologías actuales para poder dar soporte a esta disciplina, ¿sí? Veremos que la temática que vamos a estar trabajando, primeramente vamos a tratar de repasar algunos conceptos claves
para adentrarnos luego a lo que es la arquitectura de datos. Conceptos claves que nos permiten tener este viaje desde que empezamos a hablar un poquito de los datos hasta poder llegar a implementar soluciones que nos generen valor, ¿sí? Bueno, como conceptos claves y como uno de los más importantes creo que tenemos aquí y como base de todo, es el dato, ¿no? El dato como fuente del conocimiento. Como recién veíamos y escuchábamos lo que nos explicaba Rubén, los avances tecnológicos que estamos teniendo, la evolución que ha tenido la web, llegando bueno, a la web 3.0, todo esto nos ha traído una sociedad de la información, ¿sí? Donde lo que tenemos son muchos datos, generamos gran cantidad de datos. Ahora, ¿por qué son importantes los datos? O sea, si nos ponemos a pensar, ¿qué tiene de importante? Bueno, en base a los datos, tomamos todas nuestras decisiones, sean decisiones de la vida diaria como decisiones de la vida profesional. Todas nuestras decisiones están fundamentadas en los datos, ¿sí? Si queremos contratar un proveedor, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos comentarios del proveedor, buscamos reseñas que haya, comparamos precios con otros competidores, para luego poder tomar una decisión en base a información que pudimos ir relevando. Entonces, pensando un poquito más en lo que son los datos y cómo nos va dando valor para poder llegar a esta toma de decisiones acertada, me pareció correcto mostrar, visualizar esta pirámide del conocimiento, que sabemos que ya tiene unos cuantos años, pero que nos permite o podemos ver cómo va el dato desde su nivel más puro, más bruto, podría decirse, avanzando en niveles y escalones para que podamos obtener sabiduría, para que podamos obtener tomar decisiones acertadas, ¿sí? Y poder definir estrategias de solución. Aquí podemos ver en el primer escalón que la base es el dato, ¿sí? En este momento nosotros tenemos un dato crudo, un dato que si nosotros no hacemos nada con él, si no lo procesamos, si no lo limpiamos, queda ahí, no pasa nada. Entonces, en este escalón, considero que es muy importante poder tomar ese dato y poder transformarlo en un dato útil. Esto significa que debemos asegurarnos que el dato sea un dato limpio, que tenga un formato correcto, que el valor que venga en ese dato represente lo que tendría que estar ahí. Por ejemplo, si queremos representar una edad, no puede venir un valor negativo. Entonces, es muy importante que en este primer escalón se realice la limpieza de estos datos, se aplique calidad, y de esta forma obtenemos un dato útil. Voy a tomar un poquito de agua. Una vez que tenemos el dato útil, pasamos al siguiente escalón de la información, donde lo que hacemos es poder leer este dato, ¿sí? Pero podemos ya, teniendo un dato útil, podemos generar informes básicos y le podemos dar un significado al dato. Yo llevándolo un poquito a lo que es el ámbito de la salud, tengo niños y se me vino a la mente el control pediátrico, ¿sí? Cuando uno lo lleva a un control a los niños, primero son reseguidos, luego cada tanto tiempo se le realizan se le controlan distintas variables, podríamos decirle en el ámbito de los datos, donde por ejemplo le controlan el peso, les controlan la altura, bueno, y otras características que tienen, ¿no? Ahora, cuando el médico toma el peso, queda un valor, dice niño, 10 años, pesa 45 kilos. Ahí tenemos el dato, un dato útil, nada más. Ahora, avanzando a la fase o al escalón de información, podemos tener
una información básica, un reporte básico, donde decimos, bien, un niño de 10 años con 45 kilos está en este percentil, que hay una curva de percentil de acuerdo a su edad. Perfecto. Una vez que vamos al siguiente control, ahí avanzamos un nivel, hacemos otro control de peso como dato y detectamos que el niño ahora, en vez de pesar 45, en el siguiente control, que es al mes, pesa 55, 10 kilos más. Entonces, cuando avanzamos al nivel de conocimiento, nosotros ya estamos aplicando cierta inteligencia a la información que teníamos y podemos interpretar información. ¿A qué voy con esto? Que el médico detecta que de 45 pasó a 55. Realiza una comparación entre el valor actual, el valor anterior, y con su inteligencia, con toda la expertise que tiene, puede determinar que algo está pasando. No es posible que un niño aumente 10 kilos en un mes. Es posible, pero bueno, pongámoslo en los datos, ¿no? Entonces, en base a esto ya llegamos a interpretar los datos y ya estamos en una etapa de conocimiento. Podemos comparar información. En base a esta comparación, en base a este conocimiento que tenemos, el médico puede tomar acciones, ya puede aplicar a este conocimiento sabiduría. Es decir, aquí dice, tenemos este niño aumentado de peso, tenemos que o realizarle estudios, distintos controles en su salud, para poder determinar si tiene que ver con algo en su calidad de vida que no está, en su calidad de salud, digamos, que no está funcionando bien, o también analizar las variables del entorno sociocultural, digamos, que acompaña al niño. Entonces, de esta forma vemos cómo fuimos pasando de un dato simple, como es el peso del niño, en el siguiente podemos evaluar de acuerdo al peso, obtener información en base a cómo está de acuerdo a su percentil. Luego, en un siguiente control, podemos aplicar conocimiento comparando un control con otro, y tomando acciones llegamos a aplicar y a obtener sabiduría, ¿sí? Lo que quería demostrar con esta pirámide es cómo vamos descubriendo en esta jerarquía del conocimiento, vamos descubriendo el valor del dato, ¿sí? Vamos obteniendo sabiduría, y a la vez después se puede ir aprovechando y podemos ir generando nuevas variables que nos permitan seguir enriqueciendo ciertos modelos que podamos definir. Aquí vemos que esto era como una introducción que tenía con respecto a los datos, y teniendo en cuenta todas las charlas que se han ido dando en estos 2 días, podemos decir que el petróleo, el dato, digo, es el petróleo del siglo XXI. Se lo considera como el petróleo del siglo XXI. Pero tenemos una diferencia aquí, porque el petróleo se puede agotar. Y lo que estamos viendo en la actualidad, y lo que vemos que se viene para el futuro, como lo mencionaba recién Rubén, nos demuestra que los datos no se van a acabar, que vamos a seguir teniendo cada día más y más datos, más y más información, porque son variadas las fuentes de datos que nos permiten hoy generar toda esta información, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo se ha producido en el último tiempo una explosión de los datos, ¿sí? Esta explosión de los datos, ustedes ya habrán escuchado hace un tiempo, se viene mencionando como Big Data, ¿sí? Como la tecnología de Big Data o la disciplina de Big Data. Y lo representan con esto, con una explosión de datos, con un gran volumen de datos que se está generando continuamente. Pero como podemos ver, lo que yo quería remarcar acá es que cuando hablamos de Big Data, no solo estamos hablando de un gran volumen de datos, sino que también esto está asociado a que este gran volumen de datos no puede ser procesado por los sistemas tradicionales, no puede ser almacenado por los sistemas tradicionales, no puede ser consultado por los sistemas tradicionales.
O sea, puede, pero o sea, hacer una consulta de un gran volumen de datos con consultas tradicionales, quienes han trabajado en datos saben que podría tener demoras extremadas para poder devolver esta información. Entonces, cuando hablamos de Big Data, hablamos de un conjunto de datos muy grande que crece a gran velocidad, que tiene cierta complejidad y que se requieren de herramientas para poder recopilar esta información, almacenarla, procesarla y analizarla para que podamos tener los resultados esperados. Siguiendo un poquito con lo que es Big Data, me pareció importante comentar lo que son los principales aspectos de Big Data. Creo que varios han escuchado desde los inicios de Big Data que se nombran las Bs de Big Data. Comenzaron siendo 3, ahora aquí yo tengo representadas 5, creo que ya van por 7, pero bueno, me parece que estas 5 son muy importantes como para que tengamos en cuenta estas características para poder identificar un entorno de Big Data. Como vemos, la primera es el volumen, es relacionado a lo que mencioné recién. Estamos hablando de gran cantidad de datos que se genera, que debe ser posible almacenar esta gran cantidad de datos, procesarla y explotarla. Eso tiene que ver con el volumen en Big Data. Con respecto a la velocidad, esta B representa la rapidez con la que se reciben los datos y con la que se deben tratar, porque se debe recibir esta información, se deben hacer un tratamiento, un procesamiento, y a la vez se deben devolver o disponibilizar a los distintos consumidores, ¿sí? Que ya después veremos. Otra de las características o propiedades que tenemos de Big Data son la variedad. Cuando hablamos de variedad, ya no estamos hablando como en los sistemas tradicionales, donde teníamos solo datos estructurados, datos que se cargaban en un sistema de facturación, en un sistema de pacientes, en un sistema de recursos humanos, donde se organizaban los datos con cierta estructura, sino que también estamos hablando ahora de datos semiestructurados, no respetan una estructura así en formato tabla-columna, datos no estructurados, como pueden ser documentos, páginas HTML, también estamos hablando de imágenes, de video, de voz, o sea, es impresionante la variedad de datos que existen hoy, que se pueden recopilar y en base a esos datos tomar información después de su procesamiento, ¿no? Otra de las características, es como que me apasiono por ahí un poquito, me voy a ir avanzando, otra de las características que tenemos es la veracidad de los datos, ¿sí? Para conformar el ecosistema de Big Data, estos datos también tienen que ser datos reales y confiables. Estos datos son los que nos van a permitir generar el valor que buscamos al final. Entonces debemos asegurarnos de que esta información sea concreta, sea precisa, sea contundente y que sea veraz, para que más que nada en lo que es el ámbito de la salud, cualquier decisión que se tome va a estar impactando en las personas. Entendemos que es para mejorar la calidad de vida de las personas y esta es una de las B que se debe prestar y poner mucha atención. Y por último el valor, ¿sí? La que tenemos aquí, que es el valor. Y bueno, como mencionábamos al principio, no todos los datos tienen valor, ¿sí? Y nosotros lo que buscamos es que la información que tengamos aquí sea información que nos dé valor, por lo cual tenemos que asegurar, como mencionábamos en los puntos anteriores, que la información sea correcta, sea concreta y que nos permita luego tomar información que sea de utilidad
para quien la vaya a necesitar y que sea de utilidad para poder generar nuevos modelos, nuevos patrones que permitan realizar toma de decisiones. Estuve viendo ayer una de las charlas muy interesante con inteligencia artificial, cómo generaban valor para que puedan tomarse decisiones posteriormente para poder también prevenir distintas acciones a tiempo. Y aquí a continuación tengo un ejemplo de fuentes de Big Data asociadas al ámbito de la salud, ¿sí? Podemos ver que tenemos un poquito, perdón, dentro de lo que son las fuentes de Big Data en salud, está creciendo mucho en lo que es la salud, ya sea por las instituciones privadas, los hospitales, o los dispositivos móviles que existen actualmente, los relojes inteligentes, todos los wearables que tenemos. Se estima que el crecimiento en las aplicaciones para los celulares orientadas a la salud está creciendo también exponencialmente. Y esto es muy bueno porque se está generando información, pero luego tenemos que saber qué hacer con esa información, ¿no? Bueno, con respecto a las fuentes, vamos a mencionarlas rápidamente. Tenemos las imágenes, como pueden ser, que entiendo ya las conocen, pero bueno, un repaso. Pueden ser radiografías, ultrasonidos, resonancias. Después tenemos dentro de los datos semiestructurados o los datos estructurados, no estructurados, perdón, tenemos las historias clínicas, tenemos las notas de los médicos, tenemos informes de los médicos, resúmenes de alta, todo lo que sea información documental. Luego tenemos lo que son los datos streaming, los datos que se están generando continuamente, y aquí podemos atarlo un poquito a lo que es la imagen esta que tenemos de una persona humana, de un humano, donde esta imagen nos muestra, nos puede mostrar o nos visualiza cómo podemos utilizar los distintos dispositivos portátiles que tenemos para poder consumir, para poder crear, perdón, poder rastrear, poder administrar y poder optimizar todo lo que son los datos de la salud y el bienestar, y esta información puede ser generada a una alta velocidad. Entendemos que, bueno, tenemos los otros datos, los otros fuentes de datos, como ser los medios de comunicación social. Lo ha mencionado Rubén también hace un momento, donde las redes sociales son el fuerte de estas fuentes de datos, donde no solo se publica información desde las distintas organizaciones, sino que a la vez tenemos respuestas de parte de los clientes, de parte de los pacientes, y esta es una fuente de información muy rica, pero que hay que saber entenderla, hay que saber procesarla, y también es bueno para comunicar consejos de salud, consejos de ejercicio y distintas prácticas que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y por otro lado tenemos los datos estructurados, los datos tradicionales, los datos que se encuentran, bueno, como los datos personales de los pacientes, los datos que se encuentran en un sistema de recursos humanos, los datos ERP, distintos datos que requieren de cierta estructura y que son los sistemas con los que venimos trabajando hasta hace un tiempo y que van a seguir permaneciendo, ¿sí? Con respecto a esto de las fuentes de datos, y yendo un poquito a la presentación anterior, es importante remarcar que la veracidad de la información, como lo reforcé en el punto anterior, y el valor que generamos, o sea, la información que entregamos para que se puedan tomar decisiones,
es muy importante tenerlo presente y es muy importante prestar mucha atención porque esta información que nosotros podemos generar está impactando en la salud de las personas y en la calidad de vida de las personas, ¿sí? No estamos hablando de otros tipos de sistemas que también, si llega a pasar algo, toman decisiones incorrectas, puede ser muy malo, pero bueno, es distinto el nivel. Ahora, yendo a otro concepto dentro de lo que es el mundo del dato, para poder asegurar y para poder explotar el dato al máximo en esta explosión de datos que estamos teniendo, se requiere no solo de tecnología, o sea, sin descartarla, porque es una condición necesaria que debemos tener la tecnología, pero que no es suficiente. O sea, también necesitamos que poder sumar a las personas con el skill necesario y también tener procesos, métricas y estándares que nos permitan asegurar la calidad del punta a punta del dato, ¿sí? Para esto, bueno, existen distintos frameworks. Nosotros acá trajimos como ejemplo el framework de DAMA, donde se presentan distintas capacidades o áreas de conocimiento que se deben tener en cuenta para poder realizar una correcta gestión de los datos, ¿sí? Nosotros entrar en detalle de este framework nos llevaría mucho tiempo. Es un capítulo DAMA, es una asociación internacional que tiene capítulos enteros sobre cada una de estas áreas de conocimiento, pero lo importante es mencionar que todas nos permiten poder llevar adelante una correcta gestión de los datos, ¿sí? Y, como mencionamos, las personas como centro también y estar alineados a la cultura de la organización. Nosotros vamos a estar centrándonos en esta charla en lo que es la arquitectura de los datos. Y bueno, aquí espero no haber ido demasiado rápido. Con respecto a la arquitectura de datos, puede definirse, así como a nivel muy general, entre un puente entre lo que es una estrategia de negocio y la ejecución de la tecnología, ¿sí? Cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de una disposición organizada de componentes que están destinados a optimizar con lo que es la función, el rendimiento, la viabilidad, el costo y la estética de una arquitectura de datos. Yendo a lo que es más el mundo de los datos, podemos decir que la arquitectura nos permite lidiar, nos permite gestionar y también nos permite mitigar toda complejidad que tiene la información, ¿sí? De esta forma podemos trabajar de una forma ordenada para poder asegurar el valor del dato, del ciclo de vida completo del dato desde el inicio a fin, ¿sí? Aquí podemos tener así como tips de lo que es la arquitectura de datos en sí, donde, como mencionaba recién, es un elemento fundamental en todo lo que es la gestión de la información y dentro de una organización empresarial. En esta arquitectura de datos podemos integrar modelos, integrar políticas, definir políticas que deben ser, em, presentadas, porque una política se puede definir principios, pero deben ser presentados en las distintas áreas para ser tenidas en cuenta y a la vez se tienen que ir refinando estas políticas. También nos permite definir reglas, reglas de integridad, de transformación, reglas de negocio, que se van a aplicar para, para lo que sea la generación, para el diseño, para la construcción, las pruebas. También dentro de lo que es una arquitectura podemos, o se deben definir los estándares a seguir para su implementación y
como mencionábamos, establecer los componentes tecnológicos que nos van a permitir dar soporte a la generación de el valor en el ciclo de vida del dato. Bueno, una arquitectura, discúlpenme si voy rápido, es por el tiempo que se nos ha ido. Una arquitectura de datos puede ser contada desde diferentes puntos de vista. Y cada uno de estos puntos de vista nos permite enfocarnos en una parte de la solución, ¿sí? Acá nosotros, bueno, yo les presento distintos puntos de vista que pueden componer una arquitectura de datos. Tenemos una vista conceptual, que esta vista conceptual nos permite definir o determinar las capacidades o los componentes que debe contener una arquitectura, ¿sí? Nos indica los componentes que necesitamos en la organización para poder representar el ciclo de vida del dato end-to-end, es decir, desde que se realiza la recopilación del dato, de la información, hasta que se realiza el consumo del mismo, ¿sí? Se disponibiliza para su uso. Luego tenemos la vista tecnológica, punto de vista tecnológico. El punto de vista tecnológico nos permite definir con qué tecnologías vamos a implementar esta vista conceptual. Cuando hablamos de tecnología es cómo cada una de estas capacidades o componentes que nosotros presentamos en la vista conceptual va a ser soportada por una tecnología. Por otro lado, tenemos la vista de patrones, ¿sí? Cuando hablamos de una vista de patrones, ya estamos, bueno, primero que nada debemos basarnos en estándares de la industria. Cuando hablamos de estándares de la industria es porque ya hay patrones de diseño definidos, hay patrones de diseño que fueron probados y que están siendo utilizados por otras industrias más grandes, como ser en cloud, y entonces lo importante es utilizar estos patrones. Y estos patrones van a ser útiles para el momento de la programación, ¿sí? Nosotros vamos a ir definiendo el flujo del dato, el ciclo de vida del dato, y si nosotros tenemos definidos ya patrones de diseño, quienes se encarguen luego del desarrollo, ya tendrán en qué basarse, porque no les vamos a ir con, mira, acá tenés tu vista conceptual, acá tenés tu tecnología, hacé, sino que también acá definimos los patrones de diseño que podés utilizar. Esto generalmente se hace en conjunto, ¿no? Yo voy nombrando a los distintos puntos de vista, pero lo ideal es que se trabaje en equipo, con distintos perfiles, ¿sí? Por otro lado, tenemos la vista de infraestructura. Dentro de la vista de infraestructura vamos a tener, o sea, vamos a traducir, como dice ahí, la tecnología a la infraestructura. O sea, si definimos nosotros qué tecnologías vamos a requerir, vamos a poder definir qué infraestructura necesitamos para poder montar esa tecnología. Es decir, si nosotros vamos a trabajar con on-premise o vamos a trabajar en la nube, cuántos servidores o clústeres vamos a necesitar. También debemos tener en cuenta que los desarrollos que se realicen se van a estar montando sobre esta infraestructura. Entonces es muy importante trabajar también en lo que es una vista o un punto de vista de infraestructura, ¿sí? Esto también está atado a decir, compramos esta tecnología y a ver qué hacemos. No, o sea, tenemos que ir trabajando en conjunto para poder tener una buena definición arquitectónica. Con respecto a la vista de gobierno, bueno, la vista de gobierno nos permite gobernar todos los flujos, por un lado, que van a estar siendo procesados dentro de la organización, ¿sí? Nosotros, de acuerdo también a los tipos de datos, podemos tener
distintos flujos de procesos de ingesta. Por ejemplo, no es lo mismo realizar el procesamiento en streaming que realizar el procesamiento batch. Después, por ejemplo, si son datos para utilizar en lo que es Machine Learning, debe tener deben seguirse cierto flujo, o si estamos hablando de procesos ya un poco más avanzados trabajando con redes neuronales. Entonces, todos estos flujos deben ser volcados o trabajados dentro de lo que es el gobierno de la vista de gobierno. Y tenemos otra vista que es súper importante, que es la de seguridad. Directamente cuando hablamos de seguridad, estamos pensando en la seguridad de los datos, obvio, y esta vista está teniendo en cuenta la seguridad de los datos. Debería tener en cuenta la seguridad de los datos, tanto en reposo, es decir, los datos cuando son resguardados en un almacenamiento físico. Entonces tenemos que asegurarnos de que nadie se va a poder llevar esos datos, sea como sea, algo muy burdo, es decir, me llevo el disco y levanto la información en otro lado. No, esos datos por lo menos deben estar encriptados. Como les digo, un ejemplo muy sonso. Y los datos en movimiento, porque recuerden que estos datos están durante todo su ciclo de vida van pasando a través de un flujo de datos. Entonces, en esos datos en movimiento también se debe tener en cuenta la seguridad, ¿sí? Y por otro lado, tenemos otras definiciones adicionales para tener en cuenta en la vista de seguridad, en el punto de vista de seguridad, que pueden ser, por ejemplo, la integración cloud o la tokenización de los datos, o la carverización de los servicios, es decir, todo lo que tenga que ver relacionado a seguridad y teniendo presente los datos debe ser contemplado también en estas vistas de seguridad. Como mencioné anteriormente, todos estos puntos de vista están integrados y no deben ser tratados individualmente o preparado un documento para cada uno de estos puntos de vista por separado, porque luego cuando quieran ponerse a trabajar en conjunto y digan, sí, acá tenemos la arquitectura de datos, la definición arquitectónica que vamos a implementar, resulta que se van a encontrar con que hay muchas cosas que no se tuvieron en cuenta o que no se pueden matchear, ¿sí? Entonces, ahora, ya una vez visto todo estos puntos de vista de una arquitectura, podemos pasar a una arquitectura de datos conceptual, ¿sí? Y tenemos muchas formas de plasmar una arquitectura de datos conceptual. Depende de las necesidades de la organización, de los componentes, de lo detallado que se quiera. También depende de la madurez en relación a los datos que tenga la organización. Pero básicamente una arquitectura de referencia de datos está representada por capas verticales y capas horizontales, donde las capas verticales nos permiten visualizar el viaje del dato desde que es, no se ve en mi mano, ahí está, recopilado, desde que es obtenido este dato hasta que él mismo es consumido, ¿sí? Entonces, es importante ver esto, cómo podemos representar por estas capas verticales el flujo del dato end-to-end, ¿sí? Asegurando que el mismo llegue y dé el valor que se requiere. A la vez tenemos unas capas horizontales que son las que nos permiten, son capas cross que acompañan al dato en todo el ciclo de vida, ¿sí? Capas que interactúan o están presentes end-to-end también y que deben estar, sí o sí, que nos permiten tener los datos gobernados y segurizados más que nada, ¿sí? Esta sería una arquitectura de referencia conceptual
como les mencioné, también en la industria tenemos muchos estándares y se debe adecuar o generar o definir la arquitectura de datos en base a las necesidades de la organización, ¿sí? No tenemos que tomar una receta y tratar de aplicarla a la organización, sino que en base a estos mapas generales, ir viendo qué es lo que realmente nos sirve como entidad. Nosotros en Ingenia utilizamos una arquitectura similar a la que estoy presentando para ir como modelo en las distintas organizaciones que tenemos que acompañar a nuestros clientes en la toma de decisiones de una arquitectura. Y aquí podemos ver rápidamente, ahí veo por ahí que me están, podemos ver que, bueno, tenemos algo que no puede faltar dentro de una arquitectura de datos conceptual, como son las fuentes de datos, los orígenes de datos, de dónde estamos sacando la información. Tenemos orígenes de datos, por ejemplo, los core systems, los sistemas core de las distintas organizaciones, son datos más bien estructurados. Tenemos datos que se generan en tiempo real, tenemos datos de sistemas no core y también datos de entidades o de entes externos, ¿sí? En resumen, podría decirse. Luego, de acuerdo a estos tipos de datos, podemos tener los procesos de ingesta, como se llama, ¿no? Procesos de data in, que son los que se encargan de tomar la información y de realizar el aprovisionamiento de los datos. Una vez que, dependiendo del tipo de origen de datos, serán las capacidades que se van a estar trabajando en los procesos. Por ejemplo, tenemos las capacidades de la ingesta de datos streaming, capacidades de ingesta de datos batch, donde en streaming básicamente los datos van entrando a medida que se genera un evento, y podemos tener un gestor de eventos que va recibiendo esta información y la va enviando a los procesos de ingesta de real time. Por otro lado, tenemos lo que es la extracción de información, que son los que se encargan de ir a buscar información a los orígenes de datos. Si es necesario, aplican procesos de ETL, que es extracción, transformación y carga. Voy rápido, perdón, y si no se requiere que se le aplique todo lo que es la transformación en ese momento, se ejecuta el otro proceso que puede ser ELT, donde se extraen los datos de los orígenes y se produce la carga en lo que es la capa de almacenamiento. Acá podemos ver que tenemos la capa de almacenamiento y de procesamiento. También depende del tipo de datos que se esté procesando, va a ser el almacenamiento que vamos a estar requiriendo utilizar y el procesamiento que se va a aplicar a dichos datos, ¿sí? Y por último, bueno, tenemos la capa de consumo y visualización de los datos, donde se realiza el consumo de datos. Puede ser el primero, que es monitoring y alertas. Este está asociado directamente con lo que es el streaming de datos, es decir, que los datos llegan, deben ser procesados o entran en un modelo de machine learning que, de acuerdo a ciertas acciones o ciertas condiciones, puede generar una alerta, ¿sí? Este caso lo veíamos como ejemplo, por ejemplo, que en las salas de terapia intensiva, donde se está monitoreando continuamente el estado de los pacientes, que este monitoreo pueda viajar, esta información pueda viajar en modo streaming y ser procesada, analizada, que pueda intervenir en distintos modelos que se hayan definido de inteligencia artificial, y en caso que corresponda, dado que hay valores que no se esperan, pueda generar alertas en dispositivos o aplicativos propios de la entidad por ejemplo, el Hospital Italiano, ¿no? Tenemos, bueno, los clásicos reportes, dashboard, donde se puede realizar la visualización y la explotación de datos a través de herramientas también que consumen información de estos almacenes de datos que ya están procesados. Y tenemos todo lo que es data mining y machine learning, también dentro de lo que es analítica, ¿sí? Que lo que realizan es como un self-service de la información
toman, consumen esta información que ya se encuentra curada, que es correcta, que está limpia, preprocesada, y toman, generan nuevos modelos, nuevos patrones lineales, o más avanzado cuando hacen analítica de imágenes, lo que es el deep learning, ¿no? Redes neuronales. Bueno, y tenemos las capas cross que mencionamos, que lo que hacen es asegurar el ciclo de vida, el flujo del dato en todo el end-to-end. ¿Tengo un ratito más? Tengo 5 minutitos. Bien, bueno, viene con respecto, bueno, una vez que ya tenemos un modelo de referencia, una arquitectura de referencia que dice la organización, vamos a trabajar con esto, tenemos que decidir las tecnologías que vamos a estar implementando, la tecnología que nos va a ser útil para poder cumplir el objetivo, ya sea inteligencia artificial, ya sea en dashboard, para presentar a niveles a directivos, ya sean reportes, o para poder encontrar nuevos patrones lineales de Machine Learning para toma de decisiones también. Entonces, avanzamos a lo que es la tecnología. Esta la voy a pasar como rápidamente, no se asusten, pero lo que les quiero mostrar acá es el boom de las tecnologías en el mundo de Big Data, ¿sí? Como podrán ver, no podrán ver, pero bueno, ahí son todas esas pequeñas cositas que se ven, son distintas tecnologías que tenemos hoy para trabajar Big Data, ¿no? Si yo les mostraría el mismo landscape del 2016, verán que es la mitad de lo que tenemos aquí. Pero bueno, esto era más que nada para darles un pantallazo, mostrarles esta diversidad, y a la vez esto nos puede llevar a tener un desgobierno tecnológico, ¿sí? Entonces es importante como organización, y bueno, y nosotros como consultores, con los clientes que estamos trabajando, encontrar con ellos, y junto con lo que es su estrategia tecnológica, un modelo que se adecue, un stack tecnológico, un mix tecnológico que se adecue a esta organización, ¿sí? A las necesidades puntuales que tienen. Entonces, porque ya vemos que dentro de la organización hay un desgobierno tecnológico. El área de finanzas adquirió un sistema, un mix tecnológico, porque necesitaban y les parecía correcto tal. El área de marketing adquiere otro mix tecnológico, y el problema se presenta cuando se quiere gobernar esta información, cuando se quieren integrar estas tecnologías para poder obtener el valor de los datos y el procesamiento de los mismos. Entonces, bueno, como mencionaba, nuestro desafío generalmente es tomar ese mundo de tecnologías, y en base a las necesidades de la organización, a su estrategia tecnológica, a las restricciones que pueden presentar. Por ejemplo, sabemos que hay muchas organizaciones que no pueden ir a la nube. En conjunto, poder definir un stack tecnológico que se adecue a las necesidades de cada uno de ellos. Aquí podemos ver cómo simplemente, esto es a modo de ejemplo, ustedes vieron recién lo que fue el mundo de la tecnología, las tecnologías en el mundo de Big Data, y realmente poder plasmar en una PPT cuáles están cubriendo cada una de las capacidades que fuimos teniendo, que fuimos viendo en la arquitectura de datos, no me alcanzaría. Entonces, Sí. a modo de ejemplo, bueno, hemos puesto lo que es el ecosistema Hadoop, que es un framework donde se van apoyando distintas tecnologías para poder ir cubriendo estas capacidades. Y también nos parece oportuno traer las principales plataformas cloud, que, como les digo, acá hay 1, 2, 3 componentes servicios, pero si uno va a cada uno de los vendors, puede ver que la cantidad de servicios que ofrecen para cubrir esas capacidades es enorme. Bueno, muchísimas gracias. Te queda una. El cierre. No, dale. Sí. No, como conclusión final,
hemos ido haciendo este recorrido desde el dato puro, el dato solito, hasta la generación del valor y cómo poder tener esta gestión de la información. Y es importante remarcar para nosotros que todo esto se puede lograr si está la organización, que lo mencionó ayer uno del equipo del Hospital Italiano, que la escuché, que ella dijo que su gran aporte o su gran valor que tuvieron fue que de la parte directiva los estuvieron apoyando mucho para uno de los proyectos que iniciaron. Entonces es trabajar en conjunto con la visión estratégica de la organización, las personas con los skills adecuados, la tecnología como habilitador, porque sin la tecnología no se puede avanzar más en este mundo, y contar con los procesos y estándares definidos, ¿sí? Eso era lo que quería remarcar de toda esta presentación, que podemos tener una arquitectura de datos hermosa, pero si no tenemos todo integrado, no vamos a obtener el resultado que estamos buscando. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchas felicitaciones, María de las Nieves, Javiera, Pauli, Jorge Eduardo, José Omar, digamos. Y tengo una pregunta, una que en realidad calculo que debe haber salido cuando vieron toda esa cantidad de imágenes, es decir, ¿cuál, y en realidad como para que la gente googlee, porque no es para entrar ahora en detalle, digo, ¿cuál crees para vos que es el caso, que elegirías un ejemplo de Big Data? Es decir, mira, el, el caso de uso de Big Data para mí por excelencia es o fíjense, este caso de éxito, digamos. ¿Y a qué nos referimos? Si estoy hablando de una situación particular o de O un una caso herramienta. de herramienta o de caso de, no sé bien a qué se refiere, pero digamos, yo calculo que debe Porque ser algún caso que hayan tenido muchos datos y hayan hecho un análisis correcto de todos esos muchos datos y los hayan presentado, digamos. Sí, porque yo veía un caso, por ejemplo, de lo que estuvieron presentando aquí, de lo que es inteligencia artificial, cómo cómo se puede aprovechar todo el mundo de Big Data y todo el relevamiento de la información que se puede hacer para Claro. poder tomar medidas preventivas. Creo que más que nada es ver si se pueden obtener medidas preventivas para poder ayudar, digamos, a la gente. Creo que ahí aplicaría mucho lo que es Big Data.